El título es No tengas miedo. Bueno, el miedo es una emoción desagradable que todas las personas experimentamos. La experimentamos cuando pasamos por momentos de peligro, que puede ser un peligro real o un peligro que nos imaginamos que nos puede ocurrir, ¿cierto? Hay diferentes etapas del miedo y el miedo puede llegar a paralizarnos o hacer que se nos olvide todo y solamente nos podamos concentrar en eso, ¿cierto? En la situación que está pasando. Resulta que en la escritura dicen algunos comentaristas que hay aproximadamente 365 frases acerca de no tengas miedo en la escritura. Es decir, que lo que vamos a ver es importante. ¿Por qué? Porque Dios dejó un no tengas miedo o no temas para cada día del año, para que cada vez que vivamos una situación difícil, una situación que nos produzca temor, podamos escuchar esa voz de Dios que nos dice: no temas. Vamos a leer la escritura en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Yo voy a leer en favor de ustedes y dice desde el versículo 8, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 8. Voy a leer en la versión Reina Valera. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, de pronto así leyendo la historia no queda muy clara, pero vamos a desarrollarla un poco. Estamos en un momento en el que el pueblo de Israel está siendo rodeado por un imperio enemigo que se llama el imperio asirio. Entonces el imperio asirio está tratando de hacer emboscadas al ejército del pueblo de Israel. Entonces, como el ejército tiene unas rutinas, el rey de Asiria le decía a sus hombres: vamos a hacer un campamento en cierto lugar. Y la idea del campamento era atacar desprevenidos al pueblo de Israel.
Entonces, lo que nosotros, o lo que se conoce en el argot militar como una emboscada, ¿cierto? El imperio asirio quería hacer una emboscada al pueblo de Israel. Resulta que cada vez que ellos se posicionaban en un lugar para hacer una emboscada al pueblo de Israel, no lo lograban. Entonces, el rey movía todo el ejército, lo llevaba a un sitio porque por ahí iba a pasar el ejército de Israel, y resulta que se quedaban esperando, porque había una inteligencia militar. Entonces decían: rey, el ejército de Israel pasa todos los lunes a las 7 de la mañana por ahí, y resulta que enviaban al ejército asirio para hacer la emboscada al pueblo de Israel y se tenían que quedar esperando. Y así pasó varias veces. Entonces el rey de Asiria empezó a pensar: yo creo que dentro de mis hombres tiene que haber un espía. Tiene que haber un espía, porque cada vez que planeamos algo en secreto y yo le digo a mis oficiales: movilicemos a las tropas a cierto lugar y allá vamos a hacer la emboscada, nos quedamos esperando y ese pueblo de Israel nunca llega y el ejército tampoco. Yo aquí tengo una anécdota que no la tenía preparada en la prédica, pero viene a mi mente. En algún tiempo yo pertenecí a la policía en mi país, y entonces cuando hacíamos operaciones para recuperar secuestrados, o cuando hacíamos operaciones para erradicar cultivos ilícitos, la operación se desarrollaba con un secreto impresionante. Los hombres que íbamos a desarrollar la operación no sabíamos sino que íbamos a recuperar un secuestrado, pero no sabíamos el lugar, no sabíamos la hora, no sabíamos cómo íbamos a desplegar cada hombre, porque habían unas secciones que eran grupos de apoyo, habían otras secciones que eran grupos de ataque, y no sabíamos cómo íbamos. Pero cuando se desarrollaba la operación en la madrugada, entonces nos decían: a las 10 de la noche todos en este lugar. Y arrancaban los camiones, las motocicletas, las camionetas. Hasta cierto punto, después de andar mucho tiempo, después dejábamos los vehículos en un punto, nos íbamos caminando a oscuras varias horas hasta otro lugar, y llegábamos a un punto donde nos reunían y nos decían: así es la operación, para que no hubiese error en la operación. Entonces yo me imagino que el rey de Asiria, planeando todo con ese detalle de que todo fuera a salir bien para que tuvieran la victoria contra el pueblo de Israel, y como era varias veces que fallaba, él dijo: no, hay un espía aquí. Entonces reunió enfurecido a todos sus hombres y les dice: aquí tiene que haber un traidor, tiene que haber entre nosotros uno que está en favor del pueblo de Israel y está en contra de nosotros. Pero uno de los oficiales del rey se levanta y le dice: Señor, usted está equivocado, porque es que resulta que en Israel hay un hombre, hay un profeta de Dios, y antes de que nosotros hagamos la operación, aunque lo hablemos en la cámara más secreta, Dios ya le está avisando dónde vamos a poner el campamento y qué es lo que vamos a hacer. Y ese hombre va y se lo dice al rey, y las tropas del rey no van a pasar nunca por ese lugar. Entonces, antes de continuar, hagamos una pausa ahí, y esto lo hemos hablado con el pastor y él nos lo dice mucho a nosotros. Hay muchas cosas que suceden en la congregación y Dios le adelanta o le anticipa al hombre de Dios y le dice: esto va a acontecer. El pastor muchas veces se me ha acercado cuando han pasado cosas en el grupo antes de que pasen y me dicen: ¿y qué tal si te ves en esta situación? Y yo ya le tengo miedo a eso, porque claro, Dios es fiel para decirle a los suyos cuándo van a suceder las cosas. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, los ángeles llegaron donde estaba Abraham, y Dios siente como un dolor en el corazón porque Abraham atiende a los ángeles y los ángeles van a seguir camino hacia Sodoma y a Gomorra, y Dios dice:
yo no puedo dejar que los ángeles se vayan sin contarle a Abraham qué es lo que yo voy a hacer allá, porque yo voy a destruir ese pueblo, pero yo no puedo dejar que esos ángeles se vayan calladitos. Mi hijo tiene que saber. Y eso estaba pasando en Israel. Cuando iban a atacar al pueblo de Israel, Dios le decía al profeta Eliseo: dile al rey que van a atacar al ejército de Israel en tal lugar y diles que no vayan. Y entonces, claro, cuando este oficial se levanta y le dice al rey que eso está pasando, bueno, algunos comentaristas dicen, ¿se acuerdan de la historia de Naamán, del sirio, que fue para ser sanado de la lepra del mismo profeta Eliseo? Algunos comentaristas dicen que muy probablemente el oficial que se levantó para decir eso era Naamán. Entonces, cuando el rey escucha que hay un hombre que es el que está alertando al ejército de Israel, entonces arma un operativo y dice: vamos a enviar unos espías a que encuentren el lugar donde vive ese profeta, y cuando lo encuentren vamos a enviar un operativo para atraparlo. Esa será la forma de que le ganemos al pueblo de Israel. Entonces envían los espías y vuelven y le dicen al rey: el profeta Eliseo se encuentra en un lugar que se llama Dotán. Entonces envían un ejército, carros, caballos, dice que un gran ejército, dice la escritura, para capturar a un hombre que no tenía una sola arma. Pero el diablo le tiene miedo a un hijo de Dios, amén. Entonces dice la escritura que en la mañana se levanta el sirviente o el criado del profeta Eliseo y se levanta así a estirarse en la ventana cuando sale y ve un ejército gigante, pero con banderas enemigas allá afuera, y entra y le dice al profeta Eliseo: Señor, ¿qué vamos a hacer? La escritura dice que él tenía miedo. Y entonces el profeta Eliseo, cuando ve que él está confundido, se levanta tranquilo. Me imagino que miró al ejército enemigo y le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces yo me imagino que el criado volvió a salir a la ventana y decía: pero ¿qué es lo que este tipo está diciendo? ¿Cómo así que más son los que están con nosotros si estamos él y yo solos y hay un ejército entero que viene por nosotros? O sea, estamos perdidos. Entonces dice la escritura que el profeta Eliseo oró en ese mismo momento y le dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Pero si él estaba viendo, ¿qué ojos tenía que abrirle? Estamos hablando de un campo espiritual, ¿cierto? Los ojos espirituales. Y dice que cuando el sirviente sale y mira, se da cuenta que todas las montañas están llenas de hombres, de caballos encendidos en fuego que están a favor de ellos. Entonces, aquí vamos a llegar a lo que es el centro del mensaje. Nosotros como cristianos y como creyentes nos podemos identificar plenamente con ese hombre que era el sirviente del profeta Eliseo. Claro, hay situaciones en la vida que nos muestran una realidad, que estamos rodeados y que estamos perdidos y que no hay nadie que nos pueda ayudar. Yo estoy al lado de un profeta que lo único que tiene es una Biblia y afuera está un ejército entero lleno de armamento que viene por nosotros. Eso nos pasa a nosotros también. Hay situaciones en la vida que nos rodean, puede ser enfermedad. Hay enfermedades que nos reducen a pensar que ya todo se acabó y que nos llevan a decir la misma frase que dijo este hombre, este criado: ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos perdidos. Hay situaciones en la vida que nos llevan a un momento en el que solamente vemos el problema y la dificultad. Pero entonces ahí es donde necesitamos la presencia de hombres como el profeta Eliseo. Gracias a Dios por esas personas. Yo los he tenido en mi vida y todavía los tengo. Personas que nos pueden ayudar en el momento en el que creemos que todo se ha terminado y nos hacen entender de que está Dios con nosotros, de que más son los que están con nosotros. Mire lo que dice la escritura en Isaías 41:10.
Dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Esas son palabras de Dios para su pueblo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hay momentos en los que nosotros necesitamos ya no que otra persona ore por nosotros, sino nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Dios: Señor, dame esos ojos espirituales para yo poder ver qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Porque vivimos en una dimensión material y todo lo que vemos nos indica que se acabó, que no hay oportunidad, que el enemigo logró lo que quería, que las personas que se levantaron contra nosotros lograron el objetivo. Pero si nosotros podemos entrar en esa dimensión espiritual en la que Dios quiere que nosotros entremos, entonces nosotros podemos, a través de la fe, podemos cambiar la realidad. Mire que el profeta Eliseo, cuando está en medio de esa situación, mantiene la calma, pero porque él está viendo con los ojos del Espíritu. Los ojos del Espíritu nos permite ver en medio de una situación donde realmente estemos solos, nos permiten ver la omnipresencia de Dios, saber que Él está aquí conmigo, saber que Él está aquí en mí. Los ojos del Espíritu que me ayudan a desactivar los dardos del enemigo que vienen con duda para decirme: se acabó, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces, si yo tengo los ojos del Espíritu activados, yo puedo entender que a través de los atributos de Dios, Dios es un Dios todopoderoso. ¿Qué situación puede haber en la que Dios no pueda intervenir? Si tenemos un Dios que tiene un poder ilimitado, los ojos del Espíritu nos permitirán ver a un Dios más grande que cualquier problema. Pero entonces necesitamos levantarnos en esa oración que hizo el profeta Eliseo. Necesitamos pedirle a Dios: Señor, abre los ojos del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros a veces olvidamos en nuestro diario caminar, olvidamos todas las promesas que están escritas para nosotros, pero también olvidamos el Dios que las escribió para nosotros. Entonces, necesitamos vivir en una dimensión espiritual, así como vivía el profeta Eliseo. Nosotros necesitamos ocuparnos de ir un poco más allá. Necesitamos dejar de ser el cristiano promedio o el cristiano nominal, que simplemente nos ocupamos de asistir, de participar, de servir, pero en el campo espiritual estamos muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros estemos. Hay cosas que nosotros no hemos recibido porque no hemos dado el paso de lo material a lo espiritual. El apóstol Pablo siempre repetía: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero a veces nosotros aplicamos el verso de la manera contraria. A veces nosotros nos ocupamos de muchas cosas en lo material, nos ocupamos el tiempo en aquellas cosas que nos hacen ver solamente el campo de esta tercera dimensión en la que habitamos. Pero Dios quiere mostrarnos que hay un mundo espiritual abierto y disponible para nosotros. Mire que hay un momento en el que Jairo se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Señor, mi hija está a punto de morir, ¿puedes venir a casa para sanarla? Y el Señor Jesucristo, con toda la disposición del mundo, inicia el trayecto, pero ya sabemos que se interrumpe por la mujer que tenía un flujo de sangre, se interrumpe y Jairo está angustiado, hay temor en él porque su hija está muriendo y llega esta señora ahí que 12 años de enferma y que la fe y todo eso, se hace una pausa ahí, pero la hija de él está agonizando.
Y cuando ya van a reactivar la marcha, llega una gente y le dice: Jairo, ya no moleste más al Señor porque su hija ya se murió. Pero las palabras del Señor Jesucristo, ¿cuáles son? No temas, cree solamente. Porque el Señor Jesucristo no andaba en la dimensión material de nosotros. Si nosotros nos atrevemos a vivir en esa dimensión espiritual, nosotros vamos a dejar de ser esos cristianos puede ser de apariencia. El cristiano que no trasciende en la vida espiritual. Hay cosas demasiado grandes que Dios nos quiere entregar. Cosas que si nosotros lográramos dimensionarlas, si nosotros lográramos ver con los ojos que el Señor ve muchas situaciones nuestras, que Él nos permite, pero si pudiéramos verlas con los ojos del Espíritu, entonces nosotros hablaríamos de una manera distinta. Porque cuando una persona vive en una dimensión espiritual, puede hacer declaraciones de fe que cambien la realidad y que efectivamente suceda lo que esa persona está diciendo. Pero nosotros necesitamos de verdad hacer la oración que hizo el profeta Eliseo. Mire lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1 y versículo 9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Pero el enemigo no nos dice eso. El enemigo nos dice otras cosas. El enemigo, cuando estamos en una situación de temor, nos dice lo mismo que dijo el criado del profeta Eliseo: ya, se acabó, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Entonces, la solución para eso es que nosotros tomemos la decisión verdaderamente de caminar en el Espíritu. Hay cosas que Dios nos quiere entregar, cosas que Dios quiere que nosotros veamos, cosas que nosotros debemos entender de la vida cristiana, pero siempre que vivamos en la carne, en la tercera dimensión en la que andamos, no lo vamos a lograr. El criado veía y el profeta oró diciendo: Señor, abre sus ojos. Y nosotros vamos a hacer esa misma oración en esta noche, amén. Póngase en pie y vamos a pedirle a Dios eso. Señor, gracias te damos. Te presentamos nuestra vida, Señor, en esta noche. Te pedimos, Dios, que así como el profeta Eliseo oró por su criado, para que pudiera ver, Señor, cómo tú cuidas a tus hijos, cómo tú nos rodeas, Señor, de ángeles que pelean por nosotros. Tú le permitiste, Señor, abrir los ojos espirituales para ver, Señor, cómo tú desplegaste un ejército entero de ángeles y de carros de fuego que estaban dispuestos para defender a su hijo. Permítenos ver, Señor, con los ojos del Espíritu, cómo tú, Señor, nos cuidas, cómo tú nos guardas, cómo tú nos proteges. Cuando se levanta el enemigo contra nosotros, cuando aquellos que procuran vernos destruidos se levantan para hacer sacrificios y ofrendas a Satanás. Pero permítenos ver cómo tú, Señor, levantas un ejército alrededor nuestro. Permítenos ver con los ojos del Espíritu cómo tú, Señor, te levantas en nuestro favor para quitar el temor, para recordarnos que tú estás con nosotros. Como tú nos abrazas en medio de una situación difícil y nos dices: no temas, hijo, yo estoy contigo. Señor, ayúdanos a dimensionar ese poder tuyo para actuar en cualquier situación. Tenemos un Dios que tiene un poder ilimitado. No hay enfermedad, no hay problema, no hay dolor ni tristeza en este mundo que pueda contenerse, que pueda evitar, Señor, que tu poder actúe sobre ellos. Si nosotros podemos ver con los ojos del Espíritu,
lo que tú haces, Señor, por nosotros, porque somos tus hijos. Porque tu corazón es un corazón que se inflama de amor y compasión por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Ayúdanos a entender tus planes en el Espíritu. Porque a veces vemos la realidad que es pequeña. A veces vemos, Señor, nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestras faltas. Y creemos que ya está, que hasta ahí pudimos llegar. Pero si tan solo fueran abiertos nuestros ojos, Señor, los ojos del Espíritu, para ver dónde tú nos quieres llevar, para ver dónde tú nos quieres poner como iglesia, para ver cómo tú nos quieres poner, Señor, como ministerio. Si pudiéramos, Señor, visualizar, si pudiéramos dimensionar, Señor, esa visión de donde tú quieres llevarnos, entonces tal vez nuestro conducir sería distinto. No tendríamos temor de nada. Haríamos tu obra, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que no hay enemigo que pueda levantarse contra tu pueblo, porque más son los que están con nosotros, iglesia. El enemigo quiere decirnos que no podemos, que es muy difícil, que no es tiempo de crecer. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos a nuestro favor un ejército de ángeles que pelea por nosotros. Dios va delante de nosotros, iglesia. Dios nos entrega una visión de crecimiento, pero nosotros tenemos que dar el paso de decirle: Señor, yo quiero ver lo que tú ves, porque estamos viendo solo el problema, estamos viendo solo la dificultad, estamos viendo solo aquello que nos dice que no podemos. Pero Dios nos dice, como le dijo a Jairo: no temas, no tengas miedo, cree solamente. La realidad de Dios es otra. Lo que Dios quiere que veamos es distinto a lo que vemos en realidad. Señor, abre mis ojos espirituales, Señor. Yo quiero creerte a ti y no quiero creerle a la realidad. No quiero creerle, Señor, a lo que ven mis ojos de la carne, sino que quiero creerle a lo que ven mis ojos en el Espíritu. Lo que tú quieres que yo vea, Señor, porque cosas grandes tienes para nosotros, porque en otra dimensión, Señor, tú quieres poner a esta congregación, quieres llevar nuestra vida.